que pasará sobre el río Magdalena y conectará al departamento del Atlántico con el departamento del Magdalena. Este grupo está conformado por Karen Dayana Claver Elías, por María Carmen Ricardo y mi persona José David Barrio Gloria. En este video trataremos las tres fases principales en el plan de gestión de los recursos humanos, que son la adquisición del equipo del proyecto, desarrollar el equipo del proyecto y dirigir el equipo del proyecto. Dentro de las cosas que podemos resaltar de la gestión de los recursos humanos es que esta va a permitir reclutar un excelente equipo de trabajo en función de los objetivos que se haya trazado el proyecto. También se puede realizar un seguimiento oportuno a las decisiones que se vayan a tomar con respecto al personal o los recursos que se vayan a adquirir. Para comenzar hablando sobre la adquisición del equipo del proyecto, en donde se definieron cuáles son los roles que se necesitan, las funciones y las responsabilidades de cada uno de estos. Entre ellos, puedo mencionarles el director de obra, que tiene una función muy importante, que es gestionar los recursos, tanto materiales como humanos, necesarios para la ejecución completa de todo el proyecto. También les puedo mencionar al ingeniero residente de obra, quien es quien debe conocer y cuidar cada una de las cosas que se están haciendo dentro del proyecto o dentro de la construcción del puente. Además de eso, debe dar respuesta a cualquier observación o solicitud que algún ingeniero inspector le haga. Dentro de la adquisición del equipo del proyecto, es necesario conocer los factores ambientales, o en este caso los stakeholders que están relacionados con el proyecto. Tenemos algunos de carácter nacional, otros de carácter gubernamental, como por ejemplo tenemos la Gobernación del Atlántico, la Gobernación del Magdalena, tenemos al INVIAS, el Instituto Nacional de Vías, y tenemos a Argos y el Presén, que serían quienes nos proveerían materiales para desarrollar el proyecto. Ahora, para lograr la adquisición de estos recursos es necesario tener en cuenta algunas herramientas, como lo son la asignación previa, la negociación de los recursos, la adquisición, los activos virtuales y un análisis de selección multicriterio. En este caso, para este proyecto, para el proyecto del Puente Pumarejo, no hubo una asignación previa, ya que no hubo asignación previa de recursos, ya que este proyecto fue llevado, digamos, mediante una licitación pública, donde el proponente es quien coloca todos los recursos necesarios para poder cumplir con los objetivos. Ahora, dentro de las negociaciones llevadas, una vez elegido el proponente que más se adaptara a lo que solicitaba el INVIAS, quien fue el contratante, ellos se pusieron de acuerdo para elegir quiénes iban a ser las personas que iban a ocupar los cargos o los roles que mencionamos anteriormente. Dentro de la adquisición, una de las adquisiciones que hizo este proyecto fue la interventoría, que en este caso es una organización externa que también está constituida por un consorcio que revisará que se estén cumpliendo con todos los criterios técnicos que se requieren para la calidad del producto, que en este caso sería el puente. Se tienen en cuenta algunos equipos virtuales donde se utilizan tecnologías o aplicaciones como lo son Skype para entablar comunicaciones entre algunas personas que no tienen contacto a diario, como lo son, por ejemplo, el director de obra y el residente, que necesitan comunicarse, y pues se coloca a disposición de ellos la plataforma Skype, en donde pueden hacer videollamadas y así estar en constante comunicación y actualización para cualquier novedad dentro del proyecto. Se tuvo en cuenta también un análisis multicriterio para selección de estas personas, en donde se tuvieron en cuenta la experiencia que tenían cada uno de ellos, donde se tuvo en cuenta además la disponibilidad de tiempo para poder estar
dentro del proyecto o durante la ejecución de la construcción del puente, además de eso de aptitudes profesionales y otras actitudes que hay que considerar el proyecto. Por último, una vez se tienen en cuenta las herramientas y ya se ha hecho la adquisición del equipo, pues vamos a tener un producto, que en este caso ya definidos los cargos, ya tenemos definido quiénes los van a ocupar y tenemos aquí un ejemplo de cómo quedaría el organigrama. Somos los directores del proyecto, en este caso sería yo, José Barrios, cuento con una secretaria general. Seguidamente tendremos al especialista en HSEQ, que sería Karen Clever. Tenemos un residente administrativo, que es Ariel García. Tenemos un ingeniero técnico, que es Eduardo Llamas. Tenemos un jefe de mantenimiento, que sería María Ricardo. Esto es entre la mayoría de los cargos que se tienen dentro del proyecto. Asimismo, se le asigna un calendario de recursos, donde se le muestra los horarios que deben cumplir ellos. Por lo menos, en este caso, el jefe de mantenimiento debe cumplir con una jornada de 8 horas diarias, de lunes a viernes. No se consideran domingos y festivos. En este caso, el director de obra solo cuenta con 3 horas diarias que debe cumplir. No se consideran tampoco ni domingos ni festivos. Por último, es necesario tener en cuenta que se pueden hacer actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. En este caso, las actualizaciones se harán cada vez que una de las personas elegidas no cumplan con las exigencias que han tenido, con la experiencia o con algunos de esos criterios que se tuvieron en cuenta para su selección. Así se busca una nueva persona que de verdad se adapte a las necesidades del proyecto. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Karen Dayana Clever Elías y el día de hoy voy a hacer la continuación de la gestión de los stakeholders, específicamente para la gestión del recurso humano, en su segunda etapa, que incluye el desarrollo del equipo del proyecto. Entonces, a partir de la información que dio mi compañero José David, pudimos evidenciar cómo había quedado organizado el equipo. Ahora, lo que tenemos que hacer para poder desarrollar y potenciar el equipo incluye desde su parte más básica identificar las habilidades personales que debe tener cada uno de los integrantes del mismo. Para ello se realiza o se diseñó un formato que se llama formato del perfil de cargo. A partir de las funciones y de los cargos que se generaron en la primera parte, se consolidó un listado de competencias básicas que debe tener cada uno de los integrantes y se les hace una medición de qué tan alto, medio o bajo se encuentran en cada una de ellas. Las principales habilidades que se están buscando para un proyecto de esta envergadura, como es la construcción del puente Pumarejo, incluye la creatividad, la comunicación clara, el respeto y la ética al hacer los trabajos, desarrollo de trabajo en equipos, solución de conflictos interpersonales y por supuesto que sea una persona receptiva y que pueda tomar las críticas como parte de su construcción. Lo siguiente, en función del desarrollo del equipo, son las capacitaciones que podamos desarrollar. De las capacitaciones lo más importante es buscar la afinidad y los temas específicos que se deben llevar a cabo, así como llevar el seguimiento de las personas que están tomando el curso. En este formato se hace el control de asistencia a la capacitación, qué tipo de reunión es la que se lleva a cabo, si es una capacitación, reunión o un evento, la fecha, hora de inicio, el tema, el facilitador y por supuesto el número de integrantes que participaron, el cargo que ocupan y las firmas. Otro de los aspectos relevantes en el desarrollo del equipo es la medición de las habilidades que tienen, particularmente para integrarse y para trabajar como una unidad. Es bien sabido que los grupos que están con cohesión y que tienen una unidad fuerte son los que sacan adelante cualquier proyecto.
en ese caso específico, para un proyecto tan grande, pues lo que se necesita fortalecer son precisamente esas habilidades que le van a permitir adaptarse al medio tan dinámico y tan agitado que representa una obra de esta envergadura y por supuesto la repartición del trabajo. Aquí es importante destacar que las personas que estén trabajando deben poseer, no todas, pero sí personas claves, habilidades en el liderazgo, comunicación, influencia en la toma de decisiones. Lo siguiente importante son las reglas básicas que se deben mantener con el personal en función de lo que se quiera. Por ejemplo, es imperativo que en este tipo de obras el riesgo asociado en la operación es altísimo, por lo cual siempre es importante que las actividades que se vayan a generar sean de conocimiento previo del director de obra, del director del proyecto, para que de esta manera la actividad esté respaldada. Bajo ninguna circunstancia se puede permitir que un obrero o una persona que esté desarrollando una actividad la haga sin el consentimiento de la persona que está a cargo, así como tampoco es permitido que se encuentren en las obras o en el lugar donde se encuentra el proyecto y que no porten su escarapela o identificación. Sabemos el riesgo al que está asociado este tipo de actividades y siempre hay que cumplir a cabalidad estos requisitos para poder operar. Bueno, en cuanto a la coubicación, pues siempre se requiere de un lugar estratégico. Si se necesita el equipo ideal, pues también se necesita el lugar ideal donde trabajar. La coubicación no es más que el espacio que se consigue en el proyecto para que el grupo, además de las habilidades y de todo lo anterior, pueda sentirse como una unidad que trabaja y donde puedan verificar el seguimiento, los cronogramas, con las instalaciones que se lo permita, hacer reuniones de discusión técnica que permitan programar, prever y controlar todo lo que está pasando durante la construcción. Como ven en la primera imagen se muestran las instalaciones que serían ideales como para que el grupo pudiera tener de alguna manera su espacio de trabajo, pero también que tuviesen facilidad para relacionarse unas dependencias con las otras, mientras que en la imagen de abajo se muestra una sala donde se harían las discusiones técnicas que cuentan con todos los recursos y tecnologías necesarios para que pueda abordarse cualquier presentación y trabajo que se requiera. Finalmente, pues no basta con desarrollar el equipo, proponerle y mantenerlo, sino que se requiere que ese potencial humano tenga una evaluación de desempeño y para ello se creó un formato de evaluación, las áreas de desempeño, donde se especifiquen las habilidades que se requieren, a qué departamento se encuentra, cómo está en función de la iniciativa, que soporta el estrés y el trabajo bajo presión y características propias de este tipo de trabajo. Aquí se destacan tres aspectos importantes, como lo son valorar la persona, valorar la operación en la que se encuentra y por supuesto los resultados de su trabajo. A continuación pues viene mi compañera que les va a indicar cómo se dirige el equipo. Hola, mi nombre es María del Carmen Ricardo y voy a exponerles la parte de la dirección del equipo de proyecto. Para dirigir el equipo de proyecto tenemos tres cosas fundamentales que son las entradas, las herramientas y las salidas. ¿Qué necesito para gestionar el equipo del proyecto? Necesitamos unas entradas como son el plan de gestión de los recursos humanos. El plan de gestión de los recursos humanos es fundamental en la ejecución de cualquier proyecto. Necesitamos las asignaciones de personal al proyecto, las evaluaciones de desempeño del equipo, los registros de incidentes, informes de desempeño del trabajo. ¿Qué herramienta vamos a utilizar para eso? La observación y conversación, la evaluación de desempeño del proyecto, la gestión de conflictos y habilidades interpersonales. ¿Quién necesita la persona que vaya a dirigir el equipo de proyecto? Tiene que ser una persona con muchas habilidades personales, que tenga la capacidad de resolución de conflictos y no que genere más problemas en el momento en que se presenta un incidente.
Con esto, ¿qué vamos a encontrar? Una salida. ¿Qué salidas tenemos acá? Solicitudes de cambio y actualizaciones a los documentos, ya sean cualquiera de los planes, dependiendo el hallazgo que tengamos con la aplicación de las herramientas. ¿Qué necesito para empezar? Acá en este caso vamos a utilizar la evaluación de desempeño. Es un formato de evaluación de desempeño que lleva los datos del evaluado, como son el nombre, el cargo que desempeña y el departamento al cual pertenece. ¿Qué áreas vamos? Esto nos tiene además unos indicadores de gestión con unos valores. ¿Qué áreas vamos a evaluar? Áreas de desempeño, como son las habilidades para decidir. Necesitamos personas con capacidad de decisión que se adapten a los cambios, que acepten la dirección, que sean capaces de aceptar las responsabilidades que se les otorguen, que tengan actitud, atención a las reglas, cooperación. Es importante tener personas cooperantes, con mucha autonomía, con iniciativa personal, con conocimiento del trabajo, con capacidad de soportar estrés y presión, con una excelente calidad en el trabajo, que todo lo que haga lo haga con calidad, que tenga liderazgo, cantidad de producción, que sea productivo, que tenga muy en cuenta las prácticas de seguridad y que sea capaz de planear y organizar. Estas son de pronto las áreas de desempeño que vamos a evaluar en este momento. ¿Qué sería para empezar? Eso necesitamos evaluarlo en el momento. Con esto se empiezan las evaluaciones. Luego pasamos a qué necesito para empezar. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué herramienta tenemos acá? Es un registro de incidentes. El registro de incidentes debe llevar el nombre del gerente, la persona que lo prepara, la persona que lo revisa y el número de veces que se ejecuta. Además de eso, que de pronto es como la identificación, debemos llevar la descripción del incidente. Debe ser una descripción clara y concisa. Luego, las repercusiones que nos trae ese incidente. Los roles de los involucrados, que quiere decir que son las personas que estuvieron involucradas en el incidente. Cuando ya tengamos todo esto, ya tengamos lista la descripción, las repercusiones, los roles, las personas que estuvieron involucradas, vamos a mirar y se escriben las acciones tomadas para resolver el incidente. Cuando tengamos resuelto el incidente, entonces vamos a mirar los acuerdos resultantes de esas acciones tomadas y de ese incidente ocurrido. Entonces debemos tener la descripción y debemos tener unos acuerdos. Sabemos ya cuál es el problema, entonces tenemos que llegar a un acuerdo para que este problema no se nos vuelva a repetir. Y unas recomendaciones de qué se debe hacer para que esto no nos vuelva a ocurrir. ¿Cierto? Luego que tengamos ya todo esto, ¿qué necesito para empezar a hacer esto? ¿Qué herramientas puedo utilizar? Entonces, vamos a utilizar herramientas como es la evaluación del desempeño del proyecto. Para la evaluación del desempeño del proyecto es un formato también que lleva el responsable del trabajo, la actividad a evaluar, la dependencia, el cargo y el lapso de tiempo en los cuales se vayan a ejecutar las evaluaciones. Puede ser, lapso de tiempo puede ser un mes, puede ser bimestral, mensual, trimestral, ya eso está acordado con anterioridad, pues como por los directivos. Los aspectos que se van a supervisar, las escalas de cumplimiento de esos aspectos supervisados, donde 0 es nada, donde 1 es poco, donde 2 es medio y donde 3 es alto, en el formato que tenemos acá, de pronto para medir ese desempeño del proyecto. Esto nos va a llevar a una puntuación y a un porcentaje de cumplimiento. Cuando ya tengamos el porcentaje de cumplimiento, entonces vamos a poder mirar qué tanto rendimiento estamos teniendo de pronto en el proyecto, si lo estamos haciendo de la forma adecuada, si de pronto tenemos que hacer cambios, etcétera. Esto nos va a llevar, estas herramientas nos van a hacer caer en la cuenta de que de pronto lo que se está ejecutando, si se está ejecutando de la forma correcta o si no. Luego de que hayamos de pronto
ya elaborado todo el formato, entonces vamos a las observaciones y las recomendaciones preliminares a esto que hayamos encontrado en la evaluación de desempeño del proyecto. Vamos a tener las observaciones y las recomendaciones. Por último, lo firma el supervisor o evaluador con la fecha en que se ha ejecutado pues la evaluación. Luego que tengamos esto, pasamos a qué obtengo al final del proceso. Cuando tengamos listo, de pronto tengamos formatos de evaluación, conozcamos el incidente, conozcamos de pronto el desempeño que tenemos, entonces con esto que obtenemos un formato de solicitud de cambio. Con esta solicitud de cambio vamos a mirar realmente qué fue lo que encontramos y qué es lo que debemos mejorar. ¿Qué lleva este formato? Lleva la fecha, el director del proyecto y el responsable de la actividad. La descripción del cambio, cuál es el cambio que se va a hacer para mejorar el comportamiento de pronto de la ejecución del proyecto. La causa o beneficio que nos va a traer este cambio y el promedio que alcanzamos con ello. Entonces miren que todo este proceso nos lleva a esto, al cambio que debemos hacer para mejorar la ejecución del proyecto. Luego que tengamos ya de pronto descrito el cambio, las causas o beneficios y los promedios, entonces debemos hacer un cronograma, que está acá también en el formato, un cronograma del precio que nos cuesta mejorar o de pronto aplicar ese cambio y los criterios que se van a tener para su aplicación. Por último, lo debe firmar el responsable de la solicitud y el responsable de la actividad. Entonces mire que son entradas, salidas y entradas, herramientas y salidas, que nos llevan a ¿qué? A mejorar la ejecución del proyecto con un cambio que se encuentre dependiendo las evaluaciones, lo que hayamos encontrado. Así nos va a dar el resultado final del proceso, que es la solicitud del cambio. Las conclusiones, por último tenemos acá una conclusión que nos dice que con esto podemos determinar la importancia que tiene la realización de un plan de gestión de los recursos humanos para la ejecución de los proyectos. Ustedes saben que sin el plan de gestión de los recursos humanos, sin el personal, es imposible la ejecución del proyecto. Entonces pues con esto ya termino mi exposición, espero que les haya sido clara, que la hayan entendido y muchas gracias, hasta luego.